Son 15, 16 y 26. Vamos a estar empezando ya. ¿Están bien? Sim, doutor. ¿Me están escuchando? Sim, escutando. Estamos escutando, sim. Sí, ¿está viendo las clases? Sim, doutor. Estamos ouvindo bem e estamos vendo a classe. Nosotros hoy en APS, que es Atención Primaria de Salud, nosotros vamos a estar viendo infecciones de transmisión sexual en adolescentes en Atención Primaria de Salud. Sabemos que tenemos muchos casos en la comunidad, siempre aparece, e inclusive aparece en mujeres jóvenes, adolescentes embarazadas, mujeres jóvenes, adolescentes embarazadas. Entonces nosotros vamos a ir viendo hoy lo que es enfermedad de transmisión sexual. ¿Ustedes manejan ya alguno? Entonces nosotros vamos a ver lo que es en la comunidad. Definiciones y conceptos. Ahora vamos a ir viendo la definición de los conceptos: enfermedad venérea, enfermedad de transmisión sexual, que acá tenemos como ETS, ¿verdad? En el Brasil se conoce como DST y también infecciones de transmisión sexual como ITS, ¿verdad? Ahí estos son los términos que nosotros utilizamos. Perfecto, vamos a ir viendo. Infección de transmisión sexual, ¿verdad? ¿Qué es una infección de transmisión sexual? La infección es que se relaciona con el mecanismo de transmisión que es predominantemente exclusiva a través del contacto sexual, ¿verdad? Es predominantemente o exclusivo a través del contacto sexual. Pero nosotros tenemos los casos también que se relacionan con la transmisión de algunos materiales o fómites, que vamos a ir explicando después también. Concepto de contacto sexual se refiere a todo tipo de unión de mucosas entre personas de igual o diferente sexo. Persona infectada puede permanecer como portador asintomático o desarrollar enfermedad, ¿verdad? Hay infección o DST, doenza, ustedes le llaman doenza de transmisión sexual, que se presenta muchas veces en forma asintomática. Que es importante conocer cuáles son, por ejemplo, esto, ¿verdad? Vamos a ir viendo más, avanzando. Ustedes como estudiantes de medicina, yo le voy a hacer las principales interrogantes de por ahí para que ustedes puedan ir respondiendo también. ¿Cuál es la magnitud del problema? ¿Qué usted piensa la magnitud del problema? Si es poco, mucho, grave, no grave. Lo vamos a ir respondiendo después. ¿Cuáles son las principales ITS que ustedes conocen, por ejemplo, verdad? Pues vamos a ir viendo. ¿Existe consecuencia para la salud de la persona? Después, ¿cuáles son los factores de riesgo para adquirir una ITS? Factores de riesgo. ¿Cuál es la percepción del riesgo de los adolescentes de adquirir una ITS? ¿Y cuáles son las principales medidas de prevención? Entonces, acá, por ejemplo, ¿cuál es la magnitud del problema? Si alguien me responde a ustedes, ¿cuál es la magnitud del problema? Quiero escuchar a los médicos. Quiero escuchar a ustedes. Junior, Yara, le queremos escuchar a Yaria. Doutor, acho que a magnitude não tem uma magnitude definida ainda, porque não tem um controle 100% feito. Muy bien, muy bien. La magnitud del problema es un poco grave, pero muchas veces no tenemos el control o la estadística 100%, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuáles son las principales ITS que usted conoce? ¿Usted conoce alguna ITS, por ejemplo, en la comunidad? ¿Conocen? ¿Ya vieron? AIDS. Sífilis. AIDS, AIDS. ¿Otro? Sífilis, gonorrea. Sífilis, gonorrea. Muy bien. ¿Existe consecuencia para la salud de las personas? ¿Qué consecuencia esto puede tener, por ejemplo, para la salud de una persona? ¿Cuál sería la consecuencia? Según nuestro punto de vista como médico, usted como estudiante de medicina, ¿qué consecuencia puede tener para la salud de la persona? Professor, a consequência pode ser drástica, né? Porque se uma mulher embaraçada Puede ser estiver, drástica. ¿Por qué puede ser drástica? uma mulher gestante, se ela tiver, ela pode contaminar o bebê dela, pode ser que não tenha cura.
Muy bien. La mujer embarazada puede contaminar un bebé de ella y pasar a la criatura, ¿verdad? ¿Conocen algunos ITS que se transmite, por ejemplo, al feto? ¿Conocen? Sífilis, a sífilis é transmitida. A sífilis. Sífilis, muy bien, sífilis. Muy bien, sífilis. Perfecto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir una ITS, por ejemplo? Factores de riesgo. Factores de riesgo. ¿Qué factor de riesgo, por ejemplo, puede ser? Tem doenças que são crônicas, né? Que são geradas pelas ITS. Enfermedades crónicas, ¿verdad? Pero factores de riesgo, enfermedad crónica, más o menos no conllevan tanto, ¿verdad? Factores de riesgo seguro, por ejemplo, sería en el caso de la persona promiscua. ¿Saben lo que es persona promiscua, verdad? Que tiene varios parceros sexuales, que se mete con este, con aquello, con sultano, mengano, etc. Eso se llama la promiscuidad. Otro de los factores de riesgo. Factores de riesgo quiere decir que no necesariamente nuestro paciente va a tener esa enfermedad, sino que son riesgos para su salud. Otro es la prostitución, por ejemplo. O sea que ahora nosotros tenemos que tener cuidado en hablar de eso, prostitución, ¿verdad? Solo podemos estar hablando de trabajadora sexual. Doutor. Ahora, sí, te escucho. Então, no caso, são fatores de risco que podem levar às ITS, né? Não são fatores de risco trazidos pelas ITS. Factores de riesgo para adquirir una ITS, ¿entendés? Yo, por ejemplo, con fulano de tal, ¿qué factor de riesgo tengo yo de adquirir una ITS? O fulana de tal, ¿entendés? X persona, ¿qué factor de riesgo tiene esa persona? Entonces nosotros enumeramos acá la promiscuidad en primer lugar, tiene varios parejas sexual. Otro, los trabajadores sexuales. Otro también que nosotros podemos estar poniendo también las personas uniformadas, los marineros, los militares, las personas, por ejemplo, los camioneros, por ejemplo, cierta profesión que tiene factor de riesgo de adquirir, ¿verdad? Los camioneros que viajan mucho y se quedan en... Presidiários. Presidiario también. ¿Por qué presidiario? Presidiario porque muchas veces tiene facilidad de llamarle a la prostituta o los trabajadores sexuales y tiene relación sexual y muchas veces sin protección, ¿verdad? Eu havia entendido primeiramente que era fator de risco trazido pela doença, não fator de risco que levava a absorver a doença. No, ¿y cuáles son los factores de riesgo para adquirir? Dice, para que yo pueda tener, para que la persona pueda tener, para adquirir, factores de riesgo, ¿entendés? Factores de riesgo para adquirir, para que usted pueda adquirir, Professor. Si vos te quedas en tu casa, por ejemplo, Ever Junior, y no salís, no te va a ninguna parte, entonces vos no tenés ningún factor de riesgo para adquirir. Ahora, si vos le llamás, por ejemplo, a una prostituta, aumenta tu riesgo, ¿verdad? Y todo este caso también Sí, nosotros podemos estar hablando de ITS previas. Un paciente que tiene sífilis tiene más factor para adquirir, por ejemplo, VIH. ¿Sí? ¿Entienden esa parte o no? Perfeitamente. Perfecto. Factores de riesgo, entonces, para adquirir una ITS. Factor de riesgo, el riesgo que yo tengo, ¿verdad? O sea que nosotros en síntesis todos tenemos factor de riesgo, todos. No hay acá nadie que se escape. Segundo es, ¿cuál es la percepción de riesgo de las adolescentes de adquirir una ITS? ¿Cuál es la percepción de un adolescente de adquirir una ITS? Un joven, ¿qué percepción tiene? Ustedes son jóvenes, ¿qué percepción usted tiene de adquirir una ITS? Nosotros ahora estamos debatiendo eso, después vamos a ir viendo a la respuesta real.
Por ejemplo, un adolescente de 18 años, ¿cuál es la percepción? O sea, ¿qué es lo que él siente? Percepción de riesgo en los adolescentes de adquirir una ITS. A percepção é o sexo sem camisinha. No, percepción quiere decir que él siente, si él tiene miedo o no tiene miedo, si él sabe lo que de por ahí, si no se cuida, va a estar teniendo. ¿Qué percepción de miedo? Perfecto. Uso del camisinha, por ejemplo. Muchos adolescentes no tienen esa percepción. O sea que ellos están muchas veces, viven una vida sin percepción, una vida a la bilonga, que no tiene miedo, no tiene percepción. Percepção baixa, pouca percepção pelo grau de conhecimento e maturidade do adolescente. Percepción baja ellos tienen. O sea que su percepción es baja. O sea que no tienen miedo, no sienten miedo. Otra pregunta, ¿cuáles son las principales medidas de prevención? ¿Cuáles son las principales medidas de prevención? Preservativo, conhecimento. Preservativo es el conocimiento, ¿verdad? Entonces, Não fazer sexo. Abstinência. Resolve o problema. Aí resolve o O problema. adolescente não tem que fazer sexo. Resolve o problema. Resolve gravidez precoce, um monte de coisa. Ahí se resuelven muchas cosas. Perfecto, vamos a ir avanzando un poco acá. Acá tenemos la magnitud del problema. Miren acá, para que ustedes puedan ver la magnitud del problema. En las Américas, 50 millones de casos nuevos al año. 50 millones de casos nuevos al año. Estos son los que se registran. ¿Sí? Porque tenemos muchos casos de subregistro que no acuden a consultar y que no se van al médico, se van simplemente a una farmacia o en la casa de un amigo médico o enfermero para hacer su tratamiento. En el mundo se estima que 3 millones de jóvenes adquieren una ITS cada año en el mundo. En América Latina y el Caribe, 330.000 embarazadas diagnosticadas de sífilis cada año, con 110.000 casos de sífilis congénita. En América Latina y Caribe. En los Estados Unidos, 1 millón de infecciones nuevas por gonorrea al año. 24 a 30% en adolescentes. Acá está, mayor vulnerabilidad en mujeres y jóvenes. Las mujeres son más vulnerables. Factor de riesgo para la transmisión de una infección por VIH-Sida. O sea que la ITS es un factor de riesgo para la transmisión de infección por VIH-Sida. ¿Por qué un factor de riesgo? Porque ya existe ya una lesión de la mucosa. Ya existe ya una infección. La inmunidad, por ejemplo, de esta persona ya está baja, ya tiene más afinidad de adquirir una ITS o una VIH-Sida. Esa es la magnitud del problema. O sea que la magnitud del problema es muy grande. En la comunidad nosotros tenemos muchos casos de... Acá está, magnitud del problema. Notificación según las ITS, ¿verdad? Acá tenemos las vaginosis, tenemos las no vaginosis, tenemos la trichomona, sífilis, herpes, gonorrea, condiloma, clamidia, candidiasis y el total es. Acá tenemos condiloma, mira, condiloma y sífilis. Sífilis tenemos una bastante cantidad de pacientes con sífilis. Entonces mañana, pasado mañana, ustedes se gradúan de médico, van a trabajar en una unidad de salud familiar o en un consultorio y van a sentir que hay muchos casos de pacientes con ITS, jóvenes principalmente. ¿Por qué los jóvenes adquieren más ITS que los adultos? Por causa da falta Falta de percepção. Falta de percepção. Baja percepción, uno. Segundo, falta de conhecimento. por ahí vamos a ponerle que falta de conocimiento, porque algunos tienen problemas de conocimiento. Pero otro muchas veces sabe, pero baja percepción. Piensa que no le va a pasar. Y Maturidade. Doutor,
la madurez también del individuo. Otro, No slide otro passado, ¿sí? ele falava assim, o que é isso? Te escucho. No slide passado falava IVH e SIDA. O que é a SIDA? SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Yo no sé si les llegué ya a explicar a ustedes eso. Sí, sífilis, VIH y SIDA. SIDA es cuando el paciente ya lleva 7, 8 años ya y que ya casi ya presenta una inmunidad muy baja. Entonces es SIDA, ese síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y VIH es un paciente normal que su inmunidad está totalmente alta, no tiene alteración y no presenta inmunidad baja. Ese es paciente con VIH positivo. ¿Está bien, Ever? Sí, gracias. Perfecto. Acá nosotros tenemos también notificación total según ITS, según edad y sexo, ¿verdad? Acá nosotros vamos a ver, fíjense la edad acá de nuestro paciente. La edad, la mayor cantidad es ¿de qué año? Es de 20 a 44. Mira, este es según notificación, ¿sí? 15 a 19 tenemos este. Este es bajo todavía porque muchas veces, ¿por qué acá es bajo todavía? A ver, las chicas, si me ayudan. ¿Por qué es bajo todavía acá? ¿Mm? Eu creio que nesta idade tem menos relações sexuais ainda. Menos relación sexual todavía porque más se priva, se le cuida más, tiene menos libertad. Entonces a esta edad es bajo. Ahora de 20 a 44 ya la persona tiene ya su independencia financiera y muchas veces ya viene a estudiar, se va a otro país y ya tiene esa libertad. Entonces acá es lo que aumenta más el índice de 20 a 44. Perfecto, esta es la notificación. Notificación nosotros hacemos al paciente en toda, acá, frecuencia ITS notificada, ¿verdad? 15 a 19 años, acá también tenemos el condiloma, son los que más se notifican. Condiloma también, ¿sí? Tenemos sífilis también, pero el condiloma es lo que hay mucho. ¿Sabes lo que produce la condiloma? ¿Quién produce una condiloma? ¿Sí? ¿Quién produce condiloma? Papiloma, virus humano, papiloma, virus humano, ¿sí? Después nosotros vamos a estar dando eso también, papiloma, virus. Acá tenemos los agentes, ¿sí? Los agentes para que ustedes puedan conocer. Agentes de transmisión sexual. Miren acá cómo es importante que ustedes puedan conocer. Acá tenemos las bacterias. Las bacterias. Nosotros ahora estamos estudiando parásitos, ¿verdad? Parásitos y vamos a estar entrando en protozoarios. Entonces acá tenemos Trichomonas vaginalis y Clidiosporidium. Tenemos también acá ectoparásito, que es ¿se acuerdan del Pityrius pubi? ¿Se acuerdan? Pityrius pubi es el sarcoma scabiei, que es la sarna, ¿verdad? Y tenemos hongo acá, cándida, que también nosotros vamos a ir estudiando en microbiología, sin problema. Y acá tenemos bacterias. Bacterias tenemos una cantidad de bacterias. Vamos a estudiar en microbiología 2. Neisseria gonorrhoeae, clamidia trachomatis, mycoplasma homini, ureoplasma, treponema pálido. Este es el sífilis, treponema pálido, Gardnerella vaginalis, Haemophilus ducreyi, Shigella, Salmonella y otros. Y después tenemos los virus. Herpes, virus hepatitis, papilomavirus. Este es lo que produce el condiloma. Molusco contagioso, citomegalovirus, CMV, que es citomegalovirus, y VIH. Estos son los agentes que nosotros tenemos que estar conociendo.
¿Cuál es el más frecuente acá, en una unidad de salud familiar? ¿Cuál es el más frecuente? El más frecuente que tenemos es la cándida. Muchos pacientes presentan candidiasis. También tenemos frecuencia en Treponema pallidum, que es sífilis, y también tenemos otro que es la trichomona vaginal. Estos ahora son muy frecuentes, ¿sí? ¿Duda acá? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Pregunta? Perfecto. Acá tenemos características para que ustedes puedan mirar. ¿Están viendo? Acá tenemos la vaginosis, las cándidas, cómo se presenta. Mira cómo se presentan las cándidas. La clamidia, la gonorrea, mira la gonorrea. Estos son diplococos gram negativo. Acá está, mira, gonorrea. Herpes, mira cómo se presenta una herpes. El condiloma, mira el condiloma cómo se presenta, condiloma. ¿Sí? Y la trichomoniasis. Esta es la trichomona. Mira, ven acá que es espumoso. Espumoso. También esto nosotros vamos a estar viendo cada uno así en microbiología también, para que ustedes puedan conocer. ¿Sí? Perfecto. Vamos a estar pasando acá. Elemento de sospecha. ¿Qué es elemento de sospecha para nosotros? ¿Qué es elemento de sospecha? Acude una chica, una mujer de 18 años de edad y ¿qué presenta? ¿Qué le dice al médico? ¿Qué le puede decir al médico? ¿Qué le puede decir al médico? Junior, llega un paciente, consulta contigo, ¿y qué te puede decir? Yara, llega una mujer de 18 años, ¿y qué te puede decir a vos? Eu não ouvi qual seria a queixa dela, doutor. ¿Sí? Eu não ouvi qual seria a queixa da paciente. Acabei não prestando. ¿Cuál sería la queja de este paciente? ¿Cuál sería la queja de este paciente para vos? ¿Cuál sería la queja? ¿Cuál sería la queja? Professor, essa aí, qual é essa aí? Qual é essa doença? ¿Cómo? Que ideia que o senhor está falando? Elemento de sospecha. ¿Cuál sería la queja de un paciente de 18 años cuando acude a consultar con ustedes? Llega una paciente a consultar contigo. Qual a queixa do paciente, né? As reclamações que ele chega no médico falando, né? Sí, exacto, ese mismo. Porque assim, professor, tem uns que são assintomáticas, né? O paciente só sente sintomas mais no finalzinho. Perfecto, perfecto. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, una queja de un paciente que llega? Dolor abdominal. Por exemplo, se for cândida, candidíase, o paciente vai sentir prurido, que é coceira, vai sentir um cheiro forte vaginal, corrimento vaginal amarelo. No, cándida no es amarillo. Cándida no es amarillo. Acá, mira, yo le pongo acá esto, ¿verdad? Elemento de sospecha. Atiendan acá. Elemento de sospecha, yo le pongo acá. Antecedentes de contacto sexual sin protección. Ustedes le van a preguntar, ¿verdad? ¿Sí? Si tiene relación sexual, si tiene novio, marido, etcétera, ¿verdad? Y generalmente va a consultar con ustedes por presentar dolor muchas veces bajo vientre. Y ahí ustedes le preguntan si qué tal orina.
si orina bien o no, si tiene dificultad para orinar. Entonces acá, leucorrea o secreción uretral. Leucorrea o secreción uretral. Leucorrea es el flujo vaginal que va a presentar. Después tenemos lesión genital erosiva o ulcerada. Si presenta alguna lesión genital erosiva. Prurito o ardor vaginal o uretral. Este prurito es si le pica, tiene una cosera. Ese es siempre importante preguntar. Le van a examinar al paciente. Tiene que tratar de llamar una enfermera o el familiar de algún paciente. Tiene que llamar el familiar, la mamá, la tía, si está acompañado. Si la mujer tiene vergüenza de su familiar, de su mamá, de su tía, preguntarle bien si no va a haber problema para que usted le pueda examinar. Si no va a haber problema. Porque hay que cuidarse. Algunas veces te dicen, no, doctor, yo no tengo problema, me puedo examinar sin problema. Y le llamamos a tu mamá, no tengo vergüenza de mi mamá o tengo vergüenza de mi tía. Entonces usted le examina al paciente. Y pueden observar lesión genital erosiva o ulcerada. Lesión genital erosiva o ulcerada. O prurito. O podemos observar también en la mujer así, esto por ejemplo. Este es un flujo. Mira el flujo acá. Este es un flujo que ustedes en el espéculo van a estar viendo. Esta es una vaginosis. Esta es una cándida. ¿Cómo es la cándida? El flujo vaginal. Doutor, esse branco aí na vaginose é o corrimento que fala, é? Sí, el corrimiento. El flujo vaginal es el corrimiento vaginal. Y depende de cada ITS, es la característica del flujo. Depende de cada ITS. Que nosotros vamos a estar repitiendo también eso después en microbiología. Ustedes van a ir conociendo bien esto. Mira, este que tiene acá. Mira que tiene el herpes. Mira. Está enrojecida acá. ¿Sí? Este que presenta condiloma. Presenta unas verrugas. Ustedes van a estar viendo que se presenta verrugas. Son verrugosos. Y el chancro sifilítico. Este es el chancro sifilítico. Mira, una lesión ulcerada no doloroso. Miren acá. No doloroso. Una úlcera. ¿Está viendo? ¿Están viendo o no? Acá tenemos la trichomoniasis, que también van a ir presentando una coloración amarillenta y espumosa. Coloración amarillenta, verdosa y espumosa. Entonces, todo esto ustedes van a estar conociendo para que ustedes puedan sacar su diagnóstico. ¿Sí? Perfecto. Elementos de sospecha ya vimos ya. Principales consecuencias. Estas son las principales consecuencias. Infertilidad, embarazo ectópico, proceso inflamatorio pélvico, dolor pélvico crónico, cáncer cérvico-uterino, un CA, parto pretérmino, transmisión vertical. ¿Qué es transmisión vertical? Que la mamá le transmite al feto la infección. Y favorecimiento, infección VIH. Y otras consecuencias. ¿Sí? Esas son las consecuencias. Por eso es importante muchas veces que ustedes le cuiden a sus pacientes. Es importante. Hay que cuidarle al paciente. Principales consecuencias acá. Sífilis, tenemos sífilis congénita, sífilis tardía. ¿Sí? Compromiso vascular y del sistema nervioso central. Hepatitis B, hepatitis crónica y carcinoma también puede presentar. Hepatocelular. Herpes. Ulceraciones, recurrencia, infección fetal, prenatal y neonatal. HPV, ¿qué es HPV? ¿Qué es HPV? HPV es papiloma virus humano, precursor del cáncer cérvico-uterino. Infección neonatal también puede producir. Gonorrea y clamidia, enfermedad pélvica inflamatoria, riesgo de embarazo ectópico, infertilidad, infección en el embarazo y parto. Esas son las principales consecuencias que una mujer puede tener por culpa de la ITS. Esas son las consecuencias. Factor de riesgo. Factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo?
Falta adecuada información en la sexualidad. Falta de información. Muchas veces el paciente no conoce. Hay que explicarle bien. Conductas sexuales de riesgo. ¿Cuáles son las conductas sexuales de riesgo? La promiscuidad. Promiscuidad, tener varios parceros. Persona, por ejemplo, que no tiene problema mental, por ejemplo, que no le importa con quién se mete o no. Falta de uso de técnicas preventivas. ¿Cuál es la técnica preventiva? El uso de los preservativos. Cuidado, preservativo masculino, femenino, etc. Factores de riesgo acá. ITS en adolescentes. Acá ya son los estudios que se hizo ya las conclusiones, ¿verdad? Estudio de conocimiento, acá tenemos estudio, conocimiento sobre ITS en 384 adolescentes. O sea que 5,5 no conocía sobre la ITS. O sea que 5,5 de los adolescentes no saben qué es una ITS. El 80% nombró entre 1 y 3 ITS. 14,5 nombró 4 o más. La infección por VIH fue la más nombrada, ¿sí? Así como Junior también me nombró VIH, es la más nombrada porque más se conoce. 85% había iniciado actividad sexual ya, ¿sí? O sea que alguna vez se inicia muy temprano. 31% refería a 2 o más parejas sexuales. 31%. O sea que acá viene la multiparceridad, tiene muchos parceros, más de uno parcero. Conclusiones del estudio: conocimiento parcial o insuficiente, baja percepción sobre ITS en los adolescentes consultando. O sea que conocían poco, algunos no conocían nada, no sabía qué es. Baja percepción de riesgo de adquirir ITS. Adolescentes con mayores conocimientos sobre ITS presentaba mayor uso de anticoncepción y mayor conocimiento sobre el uso del condón. O sea que cuanto más conocen los adolescentes, más también se puede prevenir, más también se puede cuidar. Entonces nuestro trabajo en la comunidad es también la parte preventiva, trabajar mucho con los adolescentes para la prevención. Sexualidad y adolescencia. Porcentaje de alumnos, ¿verdad?, que han tenido actividad sexual según sexo. Ya viene la parte estadística, ¿sí? La parte estadística que también nosotros vamos a ir manejando también después, pero ya en la práctica. Nosotros necesitamos tener más o menos una práctica de eso, ¿verdad? Avanzando acá. Edad también, del inicio de la actividad sexual. Edad, tenemos la edad también. Principal estrategia de prevención. Este es importante. Principal estrategia de prevención ITS en adolescentes en APS. ¿Cuál sería una estrategia de prevención acá? ¿Cuál sería la estrategia de prevención? Yara, estrategia de prevención, ¿cuál podría ser? No caso dos adolescentes, a primeira que eu pensaria seria a nível de conhecimento para não começar a vida sexual tão cedo e quando começasse que tivesse um parceiro, que não houvesse essa promiscuidade. Porque de todos que a gente falou, os fatores de risco, promiscuidade, prostituição, caminhoneiro, tudo volta porque tem muitos parceiros, né? Por essa atividade tem muitos parceiros. Então, começaria com conhecimento, instruindo que não começasse a vida sexual tão cedo. E depois, ao começar, que usasse camisinha, né? Que se prevenisse quanto a isso. Usasse camisinha, que não tivesse essa quantidade de parceiros, né? Perfecto. Acá nosotros dividimos en dos también, ¿verdad? Siempre estamos hablando de prevención primaria y prevención secundaria. Prevención es la principal consecuencia de la actividad sexual no protegida. Prevención primaria: promover la aplicación de programas de educación sexual transversales en los establecimientos escolares y en las unidades de salud familiar. O sea que nosotros vamos a estar promoviendo, realizando charlas en la escuela, en los colegios, con los adolescentes y también en la unidad de salud familiar, por ejemplo, en la sala de espera. Nosotros podemos estar hablando sobre las ITS, ¿verdad? Cómo es la prevención. La prevención primaria es
el uso del preservativo, que muchas veces tenemos que incentivar a los adolescentes al uso. Acá está, impacto de un programa de educación sexual. Programa de educación sexual en establecimiento escolar y en la USF. Estudio de cohorte de casos, control, ¿verdad? Evaluación a los 21 y 33 meses. O sea que el impacto siempre es positivo. Siempre es positivo cuando nosotros estamos trabajando con los adolescentes, cuando realizamos nuestro trabajo de prevención. Acá está. Escolares, impacto del programa de educación sexual, escolares con programa, aumento significativo de conocimiento en sexualidad, reproducción, anticoncepción, ITS y SIDA. O sea que cuanto más nosotros trabajamos con los jóvenes, con los adolescentes, ellos van a estar conociendo. Y cuando más conocen, más se van a prevenir. Y también acá es importante nosotros tratar de hablar sobre la reproducción también. Evitar el embarazo en la adolescencia. En San Facultad tenemos nosotros muchos casos de adolescentes que están embarazadas, pero muchas veces son pacientes que no acuden al servicio. Retraso en el inicio de la actividad sexual, ¿sí? Cuanto más nosotros hablamos sobre las ITS en la escuela, en los colegios, los adolescentes van a tener un retraso del inicio de la actividad sexual. En vez de empezar con 18 años, de por ahí empiezan con 20, 21 años. Que eso es un punto importante para nosotros los médicos. Actividad sexual protegida en adolescentes que deben coincidir con la vida sexual. ¿Sí? Hay que hablar de protección. Impacto también escolares con programa. Disminución significativa de los embarazos. ¿Sí? Acá nosotros tenemos la disminución significativa de los embarazos. ¿Sí? Cuanto más conocen los adolescentes sobre ITS, vamos a disminuir el embarazo y también vamos a posponer el inicio de la actividad sexual. Resolución de embarazo en parto con descenso significativo de aborto obligado. O sea que nosotros también tenemos en países que presentan aborto libre, digamos, tenemos muchos pacientes que hacen el aborto para dejar de tener su bebé. Hay países que liberan eso, entonces tenemos ese problema también. Acá el aborto es penalizado por ley. Acá está. Prevención de las principales consecuencias de la actividad sexual no protegida. Prevención secundariamente ya. En la unidad de salud familiar y servicio de atención integral en salud sexual y reproductiva para adolescentes que lo proporcionen. Educación en sexualidad, prevención de embarazo y prevención de ITS. Nosotros tenemos en la unidad de salud familiar tenemos un departamento de salud sexual y reproductiva. Ese está a cargo de una licenciada y ella es lo que está hablando siempre sobre la prevención de embarazo en la adolescencia, que es muy importante también, y también el seguimiento y la planificación familiar. Muy interesante. Salud y adolescencia. La necesidad de crear espacios de intervención preventiva y atención clínica de calidad que contemple las necesidades, ¿verdad?, de los adolescentes, promoviendo un desarrollo integral desde la perspectiva del género. O sea que hay que trabajar con los adolescentes. Nosotros podemos estar formando un club de adolescentes y trabajar con ellos. Trabajar qué es lo que tiene, qué es lo que les falta, cómo ellos van a disminuir el embarazo en la adolescencia, si conocen sobre la ITS. Eso podemos estar organizando después cuando se normalicen nuestras actividades escolares. Acá tenemos unidad de salud familiar y amigos de los adolescentes, ¿verdad? Esta es una unidad de salud familiar y estos son los adolescentes, ¿verdad? Nosotros en este caso muchas veces hacemos un club de adolescentes. ¿Saben lo que es un club de adolescentes, verdad? Se reúne un grupo de adolescentes y se le da charla. Se le da 3 o 4 charlas siempre para que pueda entender. Este amigo del adolescente tiene que ser accesible. Nosotros tenemos que hablarle con el vocabulario del joven, el vocabulario adolescente. Tratar de medio bromear un poco con ellos, jugar,
preguntarle algunas cositas, o sea, que quebrar la rutina con ellos, no ser tan serio, no llevar tan serio, ser agradable, tenemos que ser amable, agradable con ellos, integral, tenemos que integrarnos a ellos, ver qué es su necesidad, qué le gusta. Las confidencialidades, es confidencial. Si tenemos un adolescente que presenta un ITS, nosotros no podemos estar publicando ni comentando a otro joven, ¿sí? Tenemos que ser discretos, tenemos que ser confidencial, con enfoque de género. Tenemos que estar enfocando también la parte de género. Capacitación permanente. Tenemos que estar capacitando a estos jóvenes siempre, hablando, trabajando con ellos. Evaluación periódica. Evaluación periódica, muchas veces se le realiza un pretest y después se le realiza un posttest después de una charla o de un curso. Recomendaciones clínicas, ¿verdad? Acá. ¿Qué le vamos a recomendar acá a los adolescentes? Acá. Medidas de prevención. Recomendación. Información a la población. Educación sexual oportuna y veraz. Estilo de vida saludable. Concepto de autocuidado. ¿Sí? Información a la población. O sea que le vamos a estar educando, informando, como presentación de charlas, folletos, panfletos, charla en la universidad, charla en la radio, etc. Acá está. Infección de transmisión sexual, en general, ITS de origen bacteriano. Acá ustedes van a ver las ITS, la infección de transmisión sexual de origen bacteriano. ¿Cuál es el tratamiento? Curativo. El tratamiento de la ITS bacteriano es curativo. ITS de origen viral, el tratamiento es paliativo. Entonces, le hago una pregunta. Nosotros, una sífilis, ¿cuál es su tratamiento? ¿Cuál sería el tratamiento de una sífilis? Professor, o tratamento é com antibiótico, penicilina de 1.200, prescrita pelo médico, e o médico, dependendo da evolução da doença, é o médico que prescreve, mas geralmente a dosagem é 4 dosagens e 2 de cada lado. Tratamento curativo, né, doutor? Tratamiento curativo, ahí está. La ITS, entonces, el tratamiento es curativo. ¿Qué significa esto? Que yo le voy a curar al paciente por medio de antibióticos, ¿sí? Ya sea penicilina. Acá se coloca, por ejemplo, de 2.400.000 una vez por semana. Podemos colocar uno y después de 15 días otro. En caso de una sífilis. El tratamiento de origen, el ITS de origen viral, ¿cuál sería su tratamiento? ¿Cuál sería su tratamiento? Que deu, doutor? Cortou acá. Cortou ¿Me acá. escucha? Tratamiento de una ITS, un herpes, por ejemplo. ¿Cuál sería su tratamiento? Un herpes viral. Paliativo? Paliativo. Paliativo. ¿Qué significa paliativo? É um tratamento a longo prazo que não tem cura. Vai tratando só quando ele se aflora. Vai tratando os sintomas, né? Muy bien, así mismo, es un tratamiento paliativo, o sea que es tratamiento a largo plazo, pero no tiene cura. Nosotros vamos a estar tratando los síntomas. ¿Y cuándo aparecen los síntomas? Quando tem baixa imunidade. Quando a imunidade está muito baixa. Cuando la inmunidad baja, muy bien. En un ITS viral aparece síntomas cuando la inmunidad está baja. Cuando la inmunidad está bajando, aparecen los síntomas. Entonces nosotros lo que realizamos son tratamientos paliativos. Entonces ustedes saben que una ITS de origen viral no tiene cura, ¿sí? No tiene cura. Eso es pregunta de examen, ¿sí? ITS de origen viral no tiene cura. Perfecto. ¿Duda acá? ¿Duda? Otra cosa, evaluación y tratamiento involucra a la pareja. ¿Sí? ¿Te escucho? Evaluación y tratamiento involucra a la pareja. ¿Qué significa esto? Ustedes no pueden tratar una sola persona, ¿sí? Tienen que tratar el marido y la esposa, las dos personas, ¿sí? Hay que tratar dos personas
3 personas o 4 personas. Ahí ya queda a cargo del criterio médico ya. Vamos a ir pensando acá. Uso de condones en adolescentes, ¿verdad? Acá tenemos el porcentaje. Un estudio que se hizo del porcentaje. Acá está. Razones de uso. Doutor, Se te escucho. yo me olvidé que es condón. Camisinha. Ah, sí, gracias. Condón es camisinha, ustedes no dicen, ¿verdad? Entonces camisinha, hay el masculino y hay el femenino. Razones de uso, 34% es prevención de embarazo. O sea que la gente tiene más miedo del embarazo de que tener una ITS. 30% prevención de embarazo e ITS. 20% precaución. 15% prevención de ITS. Y acá, 93,7 uso a veces y 6,3 uso siempre. O sea que se usa muy poco. Muy poco se usa. Razones de no uso. 39% dice que es incómodo. 23% uso con otro método anticonceptivo. 11% pareja única. 11% no acceso, no tiene. 8% no es necesario, dice que no es necesario. Y 4,6% que dice sin actividad sexual. 3% se olvidó. Estos son, por ejemplo, la estadística del uso. Yo ingreso en este es 4,6. ¿Qué pasó? Yo ingreso en este 4,6. Voy a entrar en el 4,6 ahí. ¿Está bien? ¿Está bien ahí? Acá nosotros tenemos, mira, está el condón masculino, este es el masculino. Ustedes saben cómo es, la mayoría conoce. Este es, debe tener las siguientes precauciones, ¿verdad? Esto tiene fecha de vencimiento. ¿Sí? Fecha de vencimiento y otra también tiene que evitar la resecación. Algunos de los jóvenes tienen en su billetera meses y años y muchas veces tienen su fecha de validez, su fecha de vencimiento. Acá tenemos este que es el condón femenino, menor disponibilidad que condón masculino, o sea que este tenemos más poco. Yo le voy a estar mostrando después a esto a ustedes. En comercio establecido no se observa disponibilidad. Costo de fabricación mayor que el condón masculino, lo que traspasa a la usuaria, y población general escasamente informada sobre el método. O sea que la mujer es lo que usa. Y es más grande que el condón masculino. Este es mucho más grande. Para que ustedes puedan ver. ¿Sí? ¿Las chicas conocen este condón? ¿O no? ¿Ya vieron ya? Yara? Sim, já vi. Mas assim, ó. Sem ver ele pessoalmente. Eu nunca vi ele pessoalmente. ¿Nunca vieron? Não. Só em imagem. Voy a tratar de mostrar, yo creo que tengo guardado uno. Perfecto. ¿Alguna duda sobre las ITS en adolescentes, en la comunidad y en la atención primaria de salud? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda que preguntar, que tenga que conocer? ¿Alguna duda, Ever? Da minha parte, não. Perfecto. Esto, por ejemplo, nosotros después vamos a estar hablando más en clase y vamos viendo más los test rápidos para diagnosticar, ¿sí? Esto la mayoría se diagnostica en laboratorio, ¿sí? En laboratorio la mayoría se diagnostica y después vamos a estar viendo cómo se realizan los test rápidos. Vamos a estar realizándolo con ustedes ahí algunos. Es importante. ¿Qué es lo que nosotros enfocamos muchas veces en una unidad de salud familiar? En las clínicas. Las clínicas, cómo ustedes van a observar la ITS. Las clínicas. Y generalmente un paciente acude cuando tiene dolor bajo vientre. ¿Qué más?
¿por qué más acude el paciente a consultar? Los que presentan síntomas. ¿Qué más? Síntomas de qué? ¿Qué más? Qual delas, né? ¿Qué preguntó? ¿Por qué acude, por ejemplo, el paciente a consultar? ¿Cuál es el motivo de consulta? Que nosotros vamos a estar practicando. Apresentar algum Lesão. sintoma, né? ¿Eh? ¿Cuál es el motivo de consulta del paciente? ¿Por qué el paciente consulta? Quando apresenta algum sintoma, né, doutor? Presenta algún síntoma, ¿verdad? ¿Y cuáles serían los síntomas, por ejemplo, de sospecha? Que ustedes van a decir, esta es una ITS. Uma lesão, por exemplo, uma lesão externa, se for um condiloma, por exemplo, né? Por HPV. Se for uma gonorreia, corrimento, prurido nos canais, tanto do masculino quanto do feminino. Ahí está. Principal síntoma muchas veces que la mujer presenta cuando tiene una ITS es un flujo, acuérdense del flujo, corrimiento, dolor bajo vientre y algunas veces dificultad para orinar, ¿sí? O picazón, o tiene algún tipo de edema o prurito, le pica, algo le pica. Pero yo creo que las personas solo van después que no consiguen se automedicar por cuenta de la vergüenza. Eso, Ever, eso sucede más con el varón. Eso sucede más con el varón. La mujer cuando presenta un flujo o un dolor bajo vientre acude a consultar. Pero el varón no. El varón presenta ciertos síntomas leves y muchas veces se va a automedicarse. O llaman a un médico, a un amigo, a un enfermero, etc. Cuando el hombre se va es cuando ya está muy mal, cuando le duele demasiado, cuando no aguanta más. Ahí es cuando el hombre acude a consultar. Y solo generalmente va la esposa a consultar. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado también, ¿verdad? De hablar al paciente, qué síntomas tiene. Hay que ir preguntando, hay que ir recogiendo información. O sea que nuestro objetivo es recoger información clínica, examinar al paciente y ahí recién sacar el diagnóstico. ¿Alguna pregunta que quieren hacer? Da minha parte, não. Yo también no. También. Ahí la otra. Não, professor, Alguna tá tranquilo. Não, doutor, tranquilo. No hay duda entonces. ¿No hay duda? Não há dúvida. Obrigada, graças. Perfecto. Enseguida entonces le envío ya este material a Junior, a Ever Junior, para que usted pueda ir repasando también. ¿Está bien? Perfecto. Nos vemos entonces. Mañana vamos a estar teniendo clases de protozoario, posiblemente vamos a estar viendo. Protozoario, ¿sí? Protozoario. ¿Está bien? Sin problema. A las 16 horas, 15:30, 16 horas ya estén ligados, ya vamos a estar presentes ya. Entonces nos vemos mañana, ¿sí? Ok, doutor. Graças, doutor. Gracias. Graças, Perfecto, doutor. Buenas tardes. Graças, doutor. Abraço. Perfecto, nos vemos, suerte.